Dicen, Juan Pablo dice, yo trato todas las mañanas de que el día sea diferente, pero nunca lo es. No quiero, pero vuelvo a caer en los mismos vicios, en los mismos hábitos. Y yo no sé qué me pasa, lo intento, pero no puedo cambiar. Alguien me dice, intenté todo, orar, me dijeron que había que orar, bueno, oré. Otro que me dijo, tenés que tomar decisiones, levantarte a la mañana y decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero no funcionó. Otro me dijo que tenía que escuchar sermones, posiblemente un masoquista sería este. Y escucho, pero no mejoro nada. Otro me dijo que tengo que hacer hipnosis, pero vuelvo a caer una y otra vez. ¿Por qué? La serie que estamos dando se titula Libres por Dentro y el mensaje en esta noche lo he llamado Liberándonos de las tentaciones persistentes. Porque todos vivimos esta realidad. Lo que dice San Pablo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y muchos luchan contra este ciclo del fracaso. ¿Cómo es el ciclo del fracaso en nuestras vidas? Comienza con buenas intenciones. Todavía no empezó. Comienza con buenas intenciones. Me levanto a la mañana y digo, hoy lo voy a lograr, voy a hacer fuerza, voy a ser fiel, voy a orar mucho. Y luego paso al segundo paso, comienzo a vivir, entro en acción. Y cuando pasan pocos momentos, ni siquiera llego a una hora, ya me doy cuenta que estoy otra vez viviendo el fracaso. Empecé bien, empecé con ganas de que no fuera así, pero apenas me puse a vivir la vida otra vez, como dentro de mí no cambió nada, vuelvo a hacer las mismas cosas, vuelvo a vivir la sensación de fracaso y vuelvo a sentir esa sensación dolorosa de culpa. Vuelvo a la noche todo cargado por la culpa, pero a la otra mañana vuelvo a levantarme con buenas intenciones y así damos vuelta en este círculo del fracaso o ciclo del fracaso o un círculo vicioso. ¿Cuántas veces intentaste vos cambiar esta realidad y fallaste? Porque se necesitan más que buenas intenciones. Las buenas intenciones no van a producir un cambio, no son suficientes. Si hubieras podido cambiar con buenas intenciones, ya hubieras cambiado. Pero no podés. Se necesita más. En el mensaje de hoy vamos a mirar qué se necesita o qué podés hacer para ser libre y vencer esas tentaciones persistentes a las que te enfrentás todos los días. No está pensado esto de tentaciones como, bueno, no debería comerme este cuarto alfajor. Mi señora guarda las galletitas en una lata de chapa para que no agarre la humedad a las criollitas. Pero desde hace un tiempo, seguramente para tentarme solamente, compro unos paquetitos de alfajores Jorgito. Y yo abro la lata y sé que no debo hacerlo. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de tentaciones mucho más fuertes en nuestra vida, como el enojo. El domingo que viene voy a hablar de este problema que vivimos muchos, es el de la ira, el enojo, la bronca, si ustedes quieren hacerlo un poquito más porteño.
¿O es el miedo que te paraliza? Vivir tentado a no confiar en el Señor y atrapado por el miedo. O como hablamos el domingo pasado, el resentimiento que amarga tu vida. O esos hábitos sexuales destructivos, como la masturbación. Y no estoy hablando solamente a los jóvenes, a los solteros. O la pornografía. O la codicia. Que te levantás y decís, voy a ser más generoso, pero a los pocos momentos ya volvés a entrar en ese círculo de querer más y acumular más. O los celos, la envidia, tentaciones que persisten en nuestra vida, que nos arruinan la vida y que querés sacarte de encima, pero no sabés cómo hacerlo, no sabés cómo vencer a esas tentaciones. Parece increíble que la Biblia, algunos que no leen la Biblia piensan que es un libro que habla del cielo, de los angelitos cantando, de los santos con aureola, pero la Biblia habla de gente igual a nosotros, con las mismas luchas que nosotros. Y el apóstol Pablo dice esta frase que ya leí, la vuelvo a leer otra vez, expresando lo que él vive. Es el gran apóstol a los gentiles, el hombre que había sido llevado por Dios al tercer cielo, un hombre increíble, pero un hombre lleno de humanidad. Y él dice porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O como dice la otra versión, que nos trae un poco más de luz, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Te pasa eso? Le pasaba a San Pablo. Nos pasa a todos. Ahora, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que hay algunos principios que tenemos que seguir para poder quebrar este círculo vicioso o este ciclo de fracaso en nuestras vidas. Y ustedes pueden seguir estos puntos en el boletín. El primer paso es determinar tu propio proceso de tentación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se hace? Como cada uno de nosotros tiene una huella digital diferente y una voz diferente que nos distingue de todos los demás, así cada uno de nosotros tiene un proceso de tentación diferente. Hay ciertas cosas que te tientan a vos más que lo que tientan a otra persona. Todos tenemos en general las mismas tentaciones, pero dependiendo de nuestra personalidad, se nos manifiestan de maneras diferentes. Por ejemplo, yo nunca sentí la tentación de fumar. Yo, en mi casa, por supuesto, mi padre no fumaba, ningún familiar fumaba. Así que yo cuando fui a la escuela secundaria encontré los pibes primero y segundo año empezando a fumar, era una cosa increíble. Pero a mí me produjo, desde entrada me produjo rechazo. Así que yo nunca tuve la tentación de fumar. Quizás haya personas aquí que tengan esa tentación y de una manera muy fuerte en su vida. Y yo los comprendo, no es el caso mío. Yo tengo otras tentaciones mucho peores que la del alfajor de chocolate. Hay cosas que nos tientan a unos y otras que nos tientan a otros. Y vos necesitas saber cuáles son tus puntos débiles, porque el diablo los conoce muy bien. Y el diablo está todos los días tratando de hacerte caer y va a poner su máximo potencial en el punto más débil tuyo. Vamos a contestar algunas preguntas para que vos vayas definiendo cuál es tu propio proceso, que vos puedas pensar, para no decir, bueno, voy a tratar, pero no se alcanza de tener buena intención, de los buenos deseos. Vos tenés que hacer algo. Y quizás estas 5 preguntas te puedan ayudar. Antes vamos a leer estos textos que nos ayudan a entender por qué vamos a hacer
hacernos estas preguntas. Proverbios 5:6 dice que la persona que no anda cerca del Señor no considera la senda de la vida, así el camino de la vida. Sus senderos son inestables y no lo sabe. La otra versión dice, la persona inmoral no se preocupa del camino de la vida. Se tambalea caminando por un sendero tortuoso y no sabe a dónde le lleva. Tenés que conocer el camino de la vida, tenés que conocer qué es lo que te tienta más. En Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La otra versión dice, echémosle una buena mirada a la manera como estamos viviendo y reordenemos nuestra vida bajo nuestro Dios. Es decir, no podemos salir a la lucha sin tener claro cuál es nuestro problema, cuál es nuestra debilidad. Déjame hacerte 5 preguntas. La primera, ¿cuándo sos más tentado? Hacete esta pregunta, ¿cuándo soy más tentado? ¿Qué día de la semana soy más tentado? ¿Y a qué horas soy más tentado del día? Puede ser que haya gente que sea muy tentada el día lunes, cuando va a trabajar, especialmente los que no quieren ir a trabajar. Otros sean más tentados el día sábado, cuando no tienen nada que hacer y tienen el tiempo libre. O el viernes a la noche, en algunos países de Latinoamérica, el viernes es el día libre para los hombres, así que pueden hacer cualquier cosa, porque se les perdona. Y vos tenés que pensar, ¿cuál es el día? ¿El domingo a la tarde? No tanto, estoy en la iglesia. Esas 2 horas no soy muy tentado, salvo de criticar al pastor. Necesitas saber cuándo. En segundo lugar, ¿dónde sos más tentado? ¿Sos más tentado en el trabajo? ¿Trabajás con gente muy atractiva cerca tuyo? ¿Te produce electricidad estar en contacto con otras personas del otro sexo? ¿O es cuando estás solo en el dormitorio? ¿O es cuando estás solo en el baño cuando más tentaciones tenés? ¿O en el shopping? Vos ya sabés, es muy simple. Si sabés dónde vas a ser más tentado, no tenés que ir ahí. Algunos son tentados cuando se sientan frente a una computadora, especialmente cuando pueden estar solos y ven que no hay nadie que los mira. Y entonces está la computadora que les abre un mundo nuevo. Y hay miles y miles de páginas de basura que podés ser tentado en eso. La tercera pregunta que tenés que hacer es ¿con qué personas sos más tentada? ¿Cuando estás en grupo? ¿Cuando salís con alguno en particular? Hay gente que es buena amiga de otros, pero a veces tenés que poner un límite a ciertas amistades, porque son amistades que te llevan a la perdición. Tenés que ver. La verdad es cierto, cuando salgo con este tipo terminamos tomando cerveza o vino o lo que sea descontroladamente, puede decir alguien. O cuando salgo con esta persona terminamos siempre hablando de la misma porquería. Tenés que saber. Cuarto lugar, ¿qué satisfacción recibís al ser tentado? Ser tentado no es ningún pecado. Jesús fue tentado. Y la Biblia dice que el pecado es dulce. Si alguien dice, ¿cómo va a pecar si es una porquería? Sí, una porquería después, pero cuando estamos haciendo la porquería, bien que disfrutamos. Es un placer a corto plazo. Pero tengo que saber qué es lo que saco. Hay mucha gente que cae en pecado porque necesita afirmar su identidad. Hace un tiempo conversé con una persona, yo mencioné en el sermón de drogas lícitas e ilícitas. Y vino esta persona y me dice, yo me estoy tomando pastillas
Ah, sí, le digo, pero no son ilícitas. ¿Por qué? Porque me las receta un médico. Ah, mira vos, conseguir una receta de un médico, con perdón de Daniel y cualquier otro médico, aquí es más fácil que comprarse un caramelo media hora. Y estaba drogándose. ¿Por qué lo haces? Porque quiero dormir bien, quiero estar tranquilo, me hace bien. ¿Cuánto hace? Y ya van 3, 4 años que estoy atrapado por un hábito, por una costumbre que me ata. Otros están aburridos y entonces quieren un poco de movimiento en sus vidas. ¿Cómo te sentís? Y después que pasó el momento de disfrutar, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís más amado, más respetado, más aceptado, más reconocido? Necesitas saber esto. Y la última pregunta es, ¿cómo me siento en el momento antes de ser tentado? Porque como nos sentimos en ese momento, nos condena muchas veces a caer en el pecado. Cuando nosotros somos vulnerables emocionalmente, por ejemplo, una persona que se siente frustrada y no sabe qué hacer, tiene la tendencia a agarrarse de cualquier cosa. Otros son tentados cuando se sienten solos. Otros somos tentados cuando tenemos hambre o cuando estamos aburridos o cuando no estamos bien descansados. Así que ¿querés ser libre? ¿Querés vencer sobre la tentación? Los miro a ustedes mirándome con tanta atención, digo, estos son todos santos, me equivoqué, este sermón no es para los de la noche, solo para los de la mañana. Ninguno de ustedes sufre tentación jamás. Les veo una cara. No te inclines mucho para atrás porque la aureola puede lastimar al que tenés atrás. Que necesitas saber. En segundo lugar, hacé un plan para rechazar la tentación. Esto no es ciencia ficción, es simplemente empezar a pensar, usar el cerebro. Cuando te vas de vacaciones, ¿qué haces? Haces un plan de ahorro, dónde vas, cargas nafta en el auto, lo que sea, haces un plan. Y para vencer la tentación necesitas hacer un plan. Si no querés que te piquen, alejate de las abejas. Mira lo que dice el Proverbio 4:26, examina la senda de tus pies, es decir, la manera como vivís, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Tenemos que entender que siempre la tentación comienza con un deseo natural. Es algo que Dios nos ha dado. El sexo, por ejemplo, es algo que Dios nos lo dio. Es un regalo de Dios, no es nada malo el sexo. El sexo es algo santo. Pero todos los regalos que Dios nos dio pueden ser abusados o pervertidos. Y esto es lo que le sucede a la raza humana, especialmente en el día de hoy. Agarra cualquier cosa que Dios nos dio y la pervierte. Pero esto no hace que el regalo de Dios sea malo. El comer no es nada malo, es un deseo natural. El dormir no es nada malo, es un deseo natural. El beber no es nada malo, es un deseo natural. Pero muchas veces se escapa de control y se convierte en algo destructivo para nuestra vida. ¿Y qué es la tentación entonces si lo que deseamos no está mal? Es querer satisfacer un deseo legítimo de una manera errada en un tiempo equivocado. Comienza con algo natural y termina con un deseo errado. Es algo repentino que nos viene a la mente y que después no lo podemos sacar, quedamos atrapados. Se convierte en algo importante para nosotros. Ahora, una vez que entendés el proceso, cómo funciona esto, que todo es un deseo natural y comienza con la mente, podés decidirte a hacer un plan para evitar que esto suceda. En tercer lugar, protege la condición de tu corazón. El Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el Antiguo Testamento, el corazón era el lugar donde estaba el pensamiento. En el Nuevo Testamento es la mente.
En el Nuevo Testamento el corazón habla de los sentimientos. En el Antiguo Testamento son las entrañas las que hablan del sentimiento. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lee el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Cuando mencionamos aquí el corazón, estamos hablando de la mente, el lugar donde definimos nuestra vida, con el que pensamos. Y tenés que saber cómo está tu corazón. Porque hay gente que se levanta y dice, oh, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero eso no funciona. No alcanza con buenas intenciones, no alcanza con que digas que no lo vas a hacer. Tenés que saber qué es lo que hay en tu corazón. Porque de él mana la vida, de lo que vos sos en tu corazón, o en tu mente si querés. Lo que vos pensás es lo que vos sos. Y vos pensás lo que le ponés adentro. Así que en el boletín de hoy hay en la página 5 un test. Así que todos los que tienen boletín abran la página 5, saquen una lapicera y contesten estas preguntas. Si no tiene lapicera, sume mentalmente. Vamos a echarle una mirada a cómo pensamos y a cómo sentimos. Por ejemplo, la primera pregunta tiene que ver sobre tu condición física, cómo te sentís físicamente. Si estás físicamente exhausto, cansado, ponete un 0. Pero si estás con energía, con mucho entusiasmo todo el tiempo, ponete un 4. ¿Está bien? Ahora voy a decir, ¿pero cuándo esto es? ¿Hoy a la tarde, después de la siesta? No, pensá la semana pasada, porque claro, pensá en la semana pasada. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu vida? Hay gente que vive todo el tiempo cansada. Poné allí. Si no es un 0, es un 1. Si es que estás con fuerza, con energía, ponete un 4. ¿Cómo estás? ¿Sos una persona desanimada, pesimista? ¿O sos una persona animada y optimista? ¿Cuánto te pones? No, 7 no se puede poner, es hasta 4. ¿Aburrido? ¿Descontento? ¿O estás siempre desafiado? ¿Sos una persona desafiada, positiva? La cuarta pregunta es muy importante. ¿Cómo te sentís espiritualmente? ¿Seco? ¿Vacío? ¿O 0? ¿O no, estoy bien, estoy creciendo en el conocimiento de la gracia del Señor? 4. Esto tiene que ver con las relaciones. ¿Cómo estás con las personas a las que amás y querés? ¿Estás lejos de ellos? ¿Te sentís solo? ¿O estás cerca y tenés con quién vivir la vida? La otra pregunta es, ¿te sentís inseguro, juzgado todo el tiempo? ¿Te preocupa mucho lo que digan los otros de vos? ¿Estás preocupado por vender esa imagen de persona santa, pura? ¿O te sentís realmente amado y comprendido, independientemente de lo que seas? La otra pregunta, ¿cómo sos? ¿Sos un amargado permanente? ¿Nada te viene bien? ¿Estás siempre enojado? ¿O estás perdonado y perdonando a todos? La otra es triste o feliz. Esta es bien fácil, ¿no? ¿Estás siempre con cara larga, amargado, la gente sale corriendo cuando te ve? ¿O destilás felicidad? Por último, ¿estás solo, viviendo tu vida solo, aislado?
o tenés gente que está cerca tuyo y te apoya. Vamos a hacerlo rápido. Ya hiciste eso, sumalo. Y para que sepas que soy muy generoso, te regalo 4 puntos, un bonus de 4. Así que hasta el peor de todos tiene 4 puntos. Si no sabes sumar, pedile o saca el celular, porque ahora los celulares tienen cámara de foto, inclusive hasta se puede hablar por teléfono. Usted dice, ¿esto para qué sirve, pastor? Hacelo. Si tenés de entre 35 y 40 puntos, estás muy bien espiritualmente. Sos la imagen del Señor Jesús encarnada. Pasen después lo de 35 y 40, que pasen acá que los vamos a tocar. Si tenés de 25 a 34, la cosa no está tan perfecta como parece. Sos vulnerable a las tentaciones, no sos tan fuerte como pensás. Si estás entre 15 y 24, estás en serio peligro. La situación que estás viviendo te está haciendo tremendamente vulnerable. Tus defensas emocionales y espirituales están bajas. Estás a merced de Satanás. Y si tenés de 0 a 14, de 0 a 14 no, de 4, porque te regalé 4, ¿no? De 4 a 14 estás en crisis, hermano. Llamá mañana, por favor, agarrá el teléfono de la iglesia, terapia intensiva, te tenés que internar en algún convento, lo tuyo es grave. ¿Cómo está tu corazón? Dice el texto de Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa darle lugar al diablo? En la Segunda Guerra Mundial, los aliados tenían en el Pacífico que reconquistar muchas islas que habían sido tomadas por los japoneses. Y una de las estrategias que usaron fue acercarse a la isla y hacer una cabeza de playa dentro de la playa. Llegar con el costo más grande, pero llegar a instalar allí una batería, 4 o 5 soldados, un lugar que fuera el principio de la conquista. La historia dice que cada vez que lograron poner la cabeza de playa en la isla, conquistaron la isla. Ahora, Satanás hace eso con nosotros. No nos destruye totalmente de una vez. Empieza con cosas chiquititas. Un secreto privado, algo que nadie sabe, algo que te gusta coquetear con el pensamiento. No se lo decís a nadie. Vos hasta pensás ni que Dios lo sabe. Está allí. Un hábito escondido. Nadie lo conoce. Todo el resto luce magníficamente. Se ve muy bien. A la hora de cantar sos uno de los que canta más fuerte. Pero hay algo chiquitito, hay una cabeza de playa del enemigo dentro de tu vida. Y él no viene para quedarse solamente en la playa, viene para conquistar todo tu ser. Ahora, después de hacer estas 9 preguntas, ¿qué pasa cuando muchos casos de eso, muchas cuestiones de esas se combinan? Lo complica mucho más. ¿Qué pasa cuando se suman? Se suman al mismo tiempo que estás cansado, te sentís solo, tenés rencor, estás aburrido, estás bajo en tu vida espiritual. ¿Qué pasa? Es que sos fácil presa de Satanás. Y tenés que vos detenerte y decir, ¿cómo está mi vida? Porque si yo no analizo cómo está mi vida, voy a caer una y otra vez, por más que me lo proponga, que tenga buenos deseos y lo diga toda la mañana, voy a ser
fuerza, esta vez sí, y no podés, y vos caés. Porque tenés que ver cómo está tu corazón. Y muchos creyentes no se dan cuenta que con estos pequeños detalles de su vida le dan espacio a Satanás. Una pequeña mosca, dice el proverbio, hace ceder el perfume de perfumista, así una locura al que se llama sabio. Un poco de levadura leuda toda la masa. Satanás no te va a agarrar de la iglesia y te va a convertir en un pecador total. No, pero es un proceso, inicia. Vos no te das cuenta. Cada vez que le dejás a Satanás entrar en tu vida, ganar un espacio de tu corazón y de tu mente, te vas exponiendo más y más a la obra que él quiere hacer destructiva en tu vida. En cuarto lugar, después de conocer qué hay en nuestro corazón, orá para recibir la ayuda de Dios. La oración es muy importante. El Señor le dijo a sus discípulos, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren cómo dice la otra versión, no se duerman, estén despiertos, estén alertas. Velad es estar despierto, velad es lo que hace el guardia que está en su puesto, atento, mirando. No pasa nada, nunca pasa nada, pero se supone que el atalaya está atento, velando, porque el enemigo puede atacar en cualquier momento. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. El Señor Jesús le dijo esto a sus discípulos. Y cuando vos querés luchar solo, ni siquiera vas a orar y pedirle ayuda al Señor, sos presa fácil. Ahora iba a decir una frase para que Richard la pueda entender. Piece of cake. Un pedacito de torta para el enemigo. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que orar. Pegarle gritos de auxilio al Señor. Señor, sacame de aquí. Señor, cambia lo que estoy pensando. Señor, ayúdame. Salmos 50:15 dice, llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Cuando tengamos problemas, llamémosle al Señor. La Biblia está llena de historias de hombres que vivieron en problemas y en tentaciones y clamaron y el Señor los ayudó, David, Daniel, Pedro y Pablo. Y también está lleno de historias de estos mismos personajes cuando tuvieron la tentación no oraron y creyeron que se la podían llevar barata y terminaron derrotados. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y vos decís, pero ¿por qué me va a ayudar? Porque el Señor sabe cómo es ser tentado. Jesús fue tentado en todo. Cuando vos sos tentado en tu vida personal, en tu vida sexual, Él fue tentado. En tus dudas, en tus temores, Él fue tentado. Hebreos 4:15 dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Escuchen lo que acaba de decir. Él sabe que es difícil. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. La idea que tenemos nosotros es que cuando somos tentados tenemos que escaparnos de Dios porque Dios nos va a juzgar, nos va a mostrar su ira y su enojo y su justicia. Y lo que dice el texto es todo lo contrario. Cuando vos sos tentado, cuando más te tenés que acercar a Dios porque Él te ama y quiere ayudarte y Él fue tentado y sabe lo que vos estás pasando en este momento. Ser tentado no es pecado, caer en la tentación es pecado. En quinto lugar, enfoca tu atención en otra cosa. La semana pasada hablamos de esto, la importancia de la mente. Cambiar
lo que estamos pensando. Santiago 1:14 dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Es muy interesante esto, porque hay un montón de gente que cuando peca dice, fue el diablo. No, no fue el diablo, fuiste vos. Ya el diablo tiene demasiadas cuestiones encima, no le carguemos más, pobre tipo. Cuando vos caes en tentación, sos vos el que te la buscaste. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. El proceso de la tentación comienza en la mente, en el pensamiento. Vos empezás a pensar y eso que pensás te termina dominando, te termina controlando. El proceso de la tentación tiene 3 pasos. En primer lugar, la atención. Es algo que se mete en tu pensamiento de golpe. Y vos decís, pero no lo quise. No, que nadie quiere. Vos vas caminando por Buenos Aires y la pornografía está instalada. Vos no hace falta que lo busques. Te lo ponen delante de la cara. Estás mirando televisión y te ponen eso delante de la cara. Ahora, ese es el pensamiento. Lo segundo que te produce es el deseo. Es cuando vos empezás a hacer y dices, bueno, qué lindo sería, ¿no? También nunca lo hice, ¿qué pasa si lo podría intentar? Nadie me va a ver, esto podría ser una buena alternativa. Y por último, la acción. El tema es detener el proceso de la tentación en el primer momento, en el momento de la mente. Porque después no lo vas a poder parar. Cuando vos dejaste que eso se convierta en un deseo, finalmente va a terminar haciendo una acción. No tenés control sobre tus emociones, no te olvides de eso. Pero podés cambiar tu manera de pensar. Pablo dice que aún cuando predicamos el Evangelio, los otros pueden cambiar su manera de pensar. 2 Corintios 10:5 dice, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Si el poder de Dios puede hacer cambiar a una persona incrédula su manera de pensar, ¿cómo no va a poder hacer cambiar nuestra manera de pensar? Vos tenés que entender esto, no podés controlar las circunstancias, no podés controlar la vida y la conducta de otras personas, no podés controlar tus propias emociones, pero sí podés controlar lo que vos pensás, podés controlar tus pensamientos. Uno dice, pero pastor, ¿no es que la Biblia dice que debemos resistir la tentación? No, jamás dice eso. Dice que debemos resistir al diablo. Cuando el Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto, Satanás lo tentó. Dice Mateo 4, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no se puso a decir, no tengo que comer, no tengo que comer, no tengo que comer. No, no funciona eso. Él sacó de la tentación, se fue a otro lado. Me hablas de comida, yo te hablo de la palabra de Dios. Romanos 12:21 dice, no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Tenés que reenfocar el lado. Esto no es fácil, tenés que aprender. Es una disciplina. Ya empezaste a pensar, poné otra cosa en el cassette, y cassette, ya me parece que sale en el MP3, en el disco rígido, en el Bluetooth, no sé qué es. Poné otra cosa. Ahora, escúchame, si vos lo único que haces es leer y mirar cuestiones, vamos a empezar por la pornografía, todas cuestiones pornográficas, cuando querés cambiar, ¿qué cambiás? De una sueca a una finlandesa, pero no tenés otra cosa. Pero si vos tenés otras cosas, llenás tu mente, te preparás con otras cosas en tu vida personal, lees la palabra de Dios, escuchás mensajes, escuchás música cristiana, cuando vos quieras buscar una alternativa a eso que te está mandando Satanás, vas a tener alternativas. No viene de un día para otro esta disciplina, pero la tenés que lograr, si no vas a vivir fracasado y cayendo en el círculo del fracaso y de la culpa. En sexto lugar, buscate un compañero espiritual. Este tipo de cuestiones no se pueden vencer solos. Ya lo dijimos mucho el domingo pasado.
No podés solo, necesitas a alguien que se te ponga al lado tuyo y te ayude. Alguien con quien puedas conversar esta situación. Que vos puedas decirle, pues es que estoy teniendo este pensamiento y lo saco, pero me vuelve. ¿Cuántos han vivido eso? No, eso no quiero pensar y al rato otra vez estamos pensando. Necesitas a otro al lado tuyo. Si hay alguien que está viviendo un momento de lucha, de fracaso, ha tenido una crisis, allí en el boletín se menciona el Ministerio Esteban, que es un ministerio de aconsejamiento. En la página 14 están los celulares de Vicky y de Claudio. Especialmente le digo a los hombres, si estás en un momento difícil en tu vida, pedí ayuda, pedí que alguien se ponga al lado tuyo si no tenés con quién hablar. ¿Qué dije de los hombres que no aceptan este consejo el domingo pasado? Que les dije que eran unos, ustedes lo dijeron. No vas a poder solo. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompen pronto. Primera Tesalonicenses 5:11, lo leí el domingo pasado, tengo que insistir en este punto. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, buscad ayuda, pedí ayuda. Si no tenés a alguien, llamá por teléfono a la iglesia, necesito que alguien me escuche, necesito conversar con alguien, que alguien se me ponga a mi lado porque necesito ayuda. Pedir ayuda no es de cobardes, es de valientes. ¿Qué va a pasar? Te vas a sentir liberado. La primera cosa que uno siente cuando puede confesar lo que está viviendo, se siente liberado. Lo dije, lo saqué de mi mente. Ya hay otra persona que me escuchó. Lo puedo compartir, lo compartí con otro. Te sentís liberado. Porque gastás mucha de tu energía tratando de pretender que sos santo, perfecto, inmaculado. Nadie te cree eso, ¿eh? En segundo lugar, cuando te humillás y contás y le decís a un amigo, a un hermano espiritual, mira, me está pasando esto. Vos decís, pero me humillo, pero cuando uno se humilla, Dios le da la gracia y el poder para enfrentar la tentación. Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué hace? Da gracia a los humildes. Y en tercer lugar, se produce una empatía con la persona. Algunos piensan que si abren su corazón y le cuentan a otro lo que les está pasando, el otro los va a rechazar, el otro los va a ofender, los va a marginar, los va a señalar, los va a juzgar. Es totalmente equivocado eso. Si la persona es espiritual, lo que va a hacer es se va a poner al lado tuyo. Cuando yo digo de mis debilidades aquí desde el púlpito, yo lo que consigo es más amor y cariño de ustedes que si dijera de las cosas buenas que tengo, que no sé cuáles son. Porque la gente quiere saber que somos de carne y hueso, que tenemos nuestras debilidades. Busca a alguien que te pueda sentar a tomar un café y que le puedas decir, mira, esto es lo que me está pasando. Hay un pastor, amigo mío, que está pasando un momento muy difícil y por gracia de Dios se conectó con otro pastor. Y me dice este otro pastor, lo que pasa es que le daba mucha vergüenza, tenía miedo que lo señalaran, tenía miedo que lo juzgaran. ¿Y cuánto hace que está con esto? Y hace como 2 años. No cometas ese error. Si hay algo que te está atrapando, buscate a alguien. Si no conseguís nadie, llamá por teléfono a la iglesia, por el amor de Dios. Que alguien te vamos a poner que te escuche y que no te juzgue. Por último, es una batalla muy difícil. Es una batalla difícil.
Algunos creyentes han bajado los brazos y dijeron, bueno, yo esto nunca lo voy a poder cambiar. Esta es la verdad, esto es lo que me tocó en vivir. Voy a ser siempre un mediocre, voy a ser siempre un fracasado, voy a ser alguien que va a vivir siempre con culpa. Hasta se acostumbren a vivir esa vida de cuarta categoría. El Señor quiere decirte que hay esperanza. Vos tenés que tener confianza que Dios puede sacarte de esa situación y hacerte vivir una vida de victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere sacarte del fracaso y del fracaso y del fracaso y de la culpa y quiere ponerte en un lugar firme. Mira, esto no va a suceder por un milagro. Hay gente que dice, pastor, ore por mí porque tengo una tentación. Yo puedo orar, pero no va a pasar por un milagro. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Usted no cree en los milagros? Sí, sí, creo en los milagros. Pero en esta clase de milagro no. Si la persona no cambia su manera de pensar, si la persona no toma decisiones de hacer las cosas que hemos estado hablando, no hay milagro que valga. Hay otros que dicen, mirá, dice, andá a tal iglesia que el pastor te ora, te tira, te da 2 vueltas carnero para atrás y otra para adelante. Un efecto shock, eso hay una onda, una unción allí. No funciona, hermano, no funciona. Porque al otro día te levantás de la cama, después que te sacudiste el polvo de la caída, y sos la misma persona. Esto es trabajar y luchar y buscar en la presencia de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Usted me dice, pastor, ese texto está muy lindo, pero a mí no me pasa. Siempre caigo en el mismo pecado, no tengo suficiente poder. Necesitas al Señor Jesús en tu vida. La vida cristiana no se puede vivir aislado del Señor y del poder del Espíritu Santo. Vos necesitas el Espíritu Santo manejando tu vida, tomando el control de tu persona, pero no es algo que Él hace usando su poder, solamente lo hace si vos se lo dejás hacer. Si vos sos capaz de decirle, Señor, reina en mí. Hoy lo hemos cantado, yo estaba sentado allí, me conmoví escuchando y cantando yo mismo, reina en mí. ¿Sabe qué quiere decir? Que Él tome el control de mi vida. La gran mayoría de los cristianos no hace eso, no le entrega el trono de la vida al Señor. El Señor no puede reinar. Y entonces caen y otra vez y quieren salir y van a las reuniones y compran libros y escuchan cassette, pero no se hace con eso, se hace con la decisión de cambiar nuestra manera de pensar, conocer nuestro corazón, buscar ayuda y orar. ¿Por qué? Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y, ¿qué cosa es? Perverso. ¿Sabías que vos tenés un corazón perverso? ¿Quién lo conocerá? Es que te engañan, te dice que vas a poder cuando no podés, te dice que está bien lo que estás haciendo aunque esté mal, te dice que sigas haciéndolo porque en definitiva todos lo hacen, te engaña. Tenés que descubrir eso en tu vida y decirle, Señor, quiero cambiar. Y dice, ¿con qué poder? Con el poder de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque, hermanos, leamos todos juntos en voz alta Romanos 8:37. No porque estemos viviendo de victoria en victoria, sino porque vamos a proclamar que creemos en la victoria en Jesucristo. Leemos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Estás dispuesto a cambiar? Por medio de Jesucristo lo vas a poder lograr. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor.
Si el Señor habló a tu corazón en esta noche, como le pedimos, si vos te encontrás descubierto por su palabra, y eso es exactamente lo que está pasando en vos. Fracaso tras fracaso, derrota tras derrota. Es hora de terminar con ese ciclo vicioso y empezar a vivir una nueva vida. Pedirle a Dios que te ayude a que descubras cómo es tu proceso de tentación para poder hacer un plan. Pedirle a Dios que te ayude a cuidar tu corazón. Él te puede ayudar, pero mucho tenés que hacer vos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué clase de corazón tenés? ¿Qué cosas estás poniendo en tu corazón y en tu mente? Orá, aprendé a orar, a pedirle a gritos en una frase la ayuda de Dios. Aprendé a clamar al Señor. Aprendé a pensar en otra cosa. Cuando viene el tentador, vos podás decirle como hizo Jesús, pero no, la palabra de Dios dice otra cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Buscate un compañero, busca a alguien que te pueda ayudar. Y no te olvides que Dios no es padrino de ningún fracaso, Dios quiere ser el padrino de tu victoria. Padre, gracias porque no nos dejaste solo, nos dejaste el Espíritu Santo. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que apliques tu palabra en cada una de nuestras vidas. Yo sé que en este lugar hay personas que han caído en las redes de Satanás, como tantas veces he caído yo. Pero vos seguís siendo el mismo Padre amoroso que está dispuesto a abrazar al Hijo cuando vuelve a casa. Que este mensaje, Señor, no produzca más culpa ni más dolor, porque no es un mensaje para señalar el pecado, es un mensaje para exaltar el poder tuyo, para darnos la victoria sobre la tentación. Y yo te pido por mi hermano, por mi hermana, que ha dejado que a través de un pequeño pensamiento o un pequeño hábito el diablo se haya metido en su vida. Que, Señor, en esta hora y en estos próximos días tome la decisión de sacar en el poder del Espíritu Santo al diablo de su vida y rechazarlo en el nombre del Señor Jesús. Que tú puedas reinar en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre. Que no seamos creyentes viviendo el ciclo de la derrota y del fracaso y de la culpa, sino que seamos creyentes viviendo de gloria en gloria cada día. Bendigo a mis hermanos en sus vidas personales, en sus luchas cotidianas, aquellos que trabajan en lugares donde hay mucha tentación, donde hay pornografía, donde hay malas palabras, donde la moral se ha deteriorado, Señor. Oro por ellos para que ellos se puedan mantener puros. Oro por las hermanas que viven en sus casas y tienen otras tentaciones. Que tu Señor les des la capacidad de descubrirlas y rechazarlas con la autoridad de tu palabra. Que ninguno se vaya, Señor, de aquí esta noche sin tomar la decisión de Introducing Ustream Producer, a full studio. presentarle batalla al enemigo en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Que tenga una buena semana.
El domingo que viene el tema es la ira. Venga preparado.